con vistas a algo que se puede mejorar, entre comillas. Entonces, es algo tan elemental como eso. Es naif, ingenuo, está agarrado con una especie de proceso educativo ancestral, junto con procesos educativos socioculturales complejísimos, y luego del proceso educativo escolar que toque en cada ocasión. Pero al final es un problema de educación y de ejercicio de voluntad y de libertad por parte de cada uno, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que la Fundación, o sea, ¿cuál es la primera sensación o el primer impulso que pueda tener yo mismo al hablar de este tema? Es uno de gratitud a una fundación que, por una trayectoria de reflexión sobre sí misma y de conexión con el país en el que está, contribuye decisivamente a líneas largas, no cortas, de trayectorias de formación y de educación colectiva. Y por tanto, es un testimonio un testimonio de algo que existe y que está ya ahí, que no viene de la clase política directamente, y viene de la clase empresarial matizada sustancialmente por su compromiso con un tejido asociativo y con una cultura de libertad dialogante de alguna forma. Dialogante no solamente porque pretenda conversar para convencer, sino para estar abierto a poder ser convencidos todos a la vista de las consecuencias de los actos. De manera que por un proceso de trial and error vamos aprendiendo entre todos. Entonces es gratitud a la Fundación, es gratitud a las personas que están aquí acompañándonos, es mi gratitud personal a Juan Carlos como coautor y por lo tanto entablando una especie de conversación permanente en qué hacer. Es la gratitud a todos vosotros o todos ustedes en esta reflexión colectiva y libre, en la cual las cosas se traducen al lenguaje de cada uno y se devuelven en forma o directa o indirecta, porque tocan alguna fibra flexible, sensible. De manera que lo que estamos haciendo aquí y ahora es hacer sociedad civil y hacer ejercicio de modo civil de hacer política sin más. No es necesario ir muy lejos. Decía Pascal, por ejemplo, este personaje fundamental del barroco que es tan o más importante que la Ilustración que viene después. Si tú quieres creer, empieza simplemente persignándote y tomándote agua bendita. Es decir, es a través de los actos, de los comportamientos vividos, menores, aparentemente inocuos, como se construye un ritual que supone una habituación a una conducta. No es declaro mis valores y llego ante un público cualquiera y declaro valores. Eso está bien, pero no es lo más importante. Lo más importante es cómo encarnamos nosotros esos valores en forma de reflexión conectada unos con otros. Y esto lo hacemos aquí y allá. Y esto se hace en las familias mínimas y en la transmisión de los saberes de ser padre, de ser madre, de ser hermano, que se hacen en la pequeña infancia. La little tradition es tan importante o más que la great tradition de los grandes rituales. Los grandes rituales vendrán después o al tiempo conectándose, y si no se conectan, se pierden. Y lo mismo ocurre con el civismo o con la ciudad. La ciudad se construye sobre la base de una diferenciación de tribus que se integran y se organizan en torno a una repetición de lo que es una familia, que es la patria común. Y esa patria común se construye cotidianamente. Y cuando ha funcionado así. Y cuando ha dejado de funcionar así, ha dejado de funcionar. Y se ha convertido en un despotismo, ilustrado o no, pero despotismo. Por tanto, nunca ilustrado del todo. Entonces, ¿qué podemos sacar de esta conclusión o de esta brevísima impronto? Porque una de las cuestiones cruciales de la importancia del modo civil de hacer política es que nos da la clave del tipo de sociedad hacia el que queremos ir o hacia el que vamos, que tiene que ser uno hecho sobre la base de conductas y no uno hecho sobre la base de declaraciones más o menos pomposas o tímidas de los valores de cada cual. Los valores o son actuados o son vividos o dejan de existir en un tiempo relativamente corto. Y esa es la clave para el sentido del tipo de sociedad que hemos ido barruntando. Es decir,
La declaramos valorativamente o democracia liberal o fin de la historia, o hemos llegado al final de la trayectoria, como hemos tenido esta especie de lectura gloriosa y, dijéramos, que nos consolaba de tantas dificultades de los últimos años. Y nos hemos encontrado con una situación mucho más compleja. Pero esa situación mucho más compleja, lo que nos daba es, hemos estado cerca de tener, o creyendo que estábamos cerca de tener, un tipo de sociedad bastante plausible. El ideal, si se quiere plantear como ideal, pero el ideal sabiendo que nunca ha sido bien realizado del todo, sino que requiere una especie de reflexión crítica y de reforma permanente. La democracia de los antiguos grecorromanos era una democracia, o una democracia hasta cierto punto, pongamos, que era iliberal en gran parte, que era de esclavitud en gran parte, que era, si tocaba la torna a los romanos, pan y circo. Es decir, hay una especie de componente de violencia, incluso en la tradición teórica de los valores en sí, de las democracias liberales o de las sociedades civiles o de las economías de mercado, hay unos componentes contradictorios y de dominación, de explotación económica, de fragmentación y atomización de la vida social y de adoctrinamiento en la vida cultural. Y estas cuatro derivaciones son constitutivas de la experiencia histórica. Y en lugar de tirarnos abajo la experiencia de la idea de sociedad civil, lo que hacen es darnos una lectura escarmentada y no una lectura gloriosa, hubrística y naif y simplista de la sociedad civil ya lograda nunca. Es un second best, porque es demasiado complicado como para que los componentes de violencia que hay en el contexto de todas las sociedades humanas no se hagan patentes antes o después. Y con eso contamos. Y ese contar con lo que nos hace es, o con lo que nos puede hacer, es dar una oportunidad de aprendizaje. De manera que la apuesta que hemos hecho, relativamente hablando, por sociedades civiles es con la reserva del componente violento que hay que controlar y que vigilar y que pensar y que aceptar como parte del juego. No aceptarlo porque le demos por buena, sino porque le damos por viva y porque lo comprendemos como parte de nosotros mismos. Y esto es lo que nos hace, nos da complejidad y nos da posibilidad de aprendizaje de las experiencias de vida. Y podemos, dijéramos, de encontrarnos con una situación como la que nos estamos ahora, en la que después de esos finales de historia maravillosos de la perestroika o del momento crucial de la democracia liberal extendiéndose por el mundo y la globalización gloriosa y la tecnología de las artificial intelligence y más ad nauseam, nos encontramos con un componente de rechazo y de inquietud profunda, que es lo que le da al reto del momento actual ese componente inquietante y extraño. Después de tanta gloria con la que hemos disfrutado, nos hemos encontrado con la gran transición en el caso local español, con el fin del periodo fascista, nazi, totalitario en el mundo europeo, oriental, occidental, con tantas salidas de situaciones de esperpento moral como podría ser el apartheid de partes del mundo, de partes de la propia Estados Unidos, y sin embargo nos encontramos con que tropezamos de nuevo, pero tropezamos con una experiencia que puede enseñarnos. Es un poco lo que decía Elisa Tulliá. Es decir, que nosotros podemos aprender de errores a comprender que estamos en procesos de drama abierto, no en procesos predeterminados. Incluso podemos pensar que una de las cosas que nos puede ser más importante a cada país o a cada situación local es aprovechar la situación de dificultad para aprender, para escarmentar, para tener humildad, para tener una humildad que afecta a todas las esferas de la vida y afecta a todas las partes de la sociedad. Todas las esferas de la vida porque afecta al modo que tengamos de hacer funcionar la economía de mercado maravillosa. Bueno, no es maravillosa, no ha sido nunca maravillosa. Es un second best con relación a economías estatistas y colectivistas todavía mucho más terribles. Y esta puede ser reconvertida en una conversación cívica
puede ser reconvertida en una economía de stakeholders, si se quiere, puede tener muchos nombres, pero son nombres en la dirección de construir comunidades compatibles con y conversaciones compatibles con la búsqueda del beneficio y el impulso hacia la ganancia. Vale. Pero ¿en qué contexto sociocultural? Es decir, no en sí por sí misma, sino en conexión con. Y lo que decimos de la economía se dice naturalmente de la política, que fácilmente deriva en una oligarquía partidista. Y en un mundo de estar atentos todos, izquierdas y derechas, a lo que podríamos llamar las redes clientelares mediante las cuales trepamos en la sociedad. Y sociedades que son de trepa y por lo tanto de subordinación y humillación, o que pueden ser de comunidad humana, compleja y abierta. Y que pueden ser sociedades más o menos integradas, con el componente siempre de inadaptación que tiene la libertad humana, y con el componente de búsqueda un poco enloquecida de lo que me impresiona, pero que forma parte de aquello por lo cual nos acercamos unos a otros con cierta admiración. De manera que sí, es complejo, sí, es ambiguo. ¿Y qué? Naturalmente, porque esa es condición humana. Entonces tenemos lo mismo, podemos decir, con el tema cultural, que por una parte es necesidad de tener un componente de referencia de sentido que nos permita conversar, sabiendo de lo que estamos hablando unos y otros, pero por otra parte tiene el peligro y la tentación y la tendencia a la aceptación del adoctrinamiento y a la búsqueda de fórmulas mágicas elementales, como puede ser la tecnología última de la educación. Tecnología última de la educación que tiene una respuesta irónica inmediata, que es, si están tan educados estas élites que nos gobiernan desde hace 40 o 50 años, en que han ganado las batallas de la historia, ¿cómo es que estamos ahora así? No serán tan listos, no estarán tan educados. Por algo será que el nivel del debate público en Estados Unidos es mediocre. Por algo será que la presentación de Draghi suscita comentarios irónicos que tienen un componente importante. Y es Draghi, que ha hecho y que tiene en su haber una trayectoria importantísima y positiva. Si lo que tenemos es 40 o 50 años con trayectoria de democracia liberal en España, resulta que nos encontramos con las dificultades a las que ha aludido Elisa de la Nuez, y que son dificultades profundas, no son ocasionales, porque lo que reflejan es algo que no funciona bien porque no haya la educación apropiada. Una educación en la cual se ha podido desaprender de la buena educación del siglo XIX de Oxford y Cambridge, que con sus defectos implicados en su colonialismo triunfante y naif, sin embargo, al menos tenían la capacidad para comprender lo que es una tradición humanista en la cual las cosas tienen que ser graduadas en sus juicios, reflexionadas, vividas y abandonadas al dolce far niente de ir comprendiendo cosas por otro vía que no sea la técnica industrial. Entonces, hay ahí un retroceso hacia el woke academicismo de la América de hoy. Pues claro, como lo puede haber la tecnoeducación de la educación última más potente de la inteligencia artificial. Se requiere capacidad de diálogo, se requiere capacidad de entendimiento, se requiere silencio, se requiere diálogo interior, se requiere conversación compleja, se requiere tiempo para probar y equivocarse y aprender del error que se ha cometido. Se requiere un espacio vital para todo eso inútil, que sea capaz de la tarea de apreciar la inutilidad de aquello que no tiene inmediata repercusión financiera o etcétera, etcétera. ¿Y qué problema tenemos aquí? Pues tenemos un problema de educación cívico-cultural muy considerable, porque por una parte hemos aprendido algo muy importante, hemos aprendido que las fórmulas de los años 20 y 30 del siglo XX son terribles y horrorosas, y esto lo hemos aprendido en la escuela terrible de guerras mundiales, en la escuela terrible de genocidios,
en la escuela terrible de adoctrinamiento de masas atroz, en la situación terrible de la complicidad de las instituciones que deberían haberse enfrentado con ellas, que no podían, sabían, porque es normal que sean falibles, y que por lo tanto hay que al mismo tiempo juzgarlas con distancia crítica y comprenderlas con humanidad, porque en ello nos va la propia comprensión que podamos querer para nosotros. Y todo este proceso de aprendizaje no es algo que podamos saltar sobre ello si no lo hemos pasado. De aquí la parte positiva que tienen los momentos de turbación y los momentos de dificultad como los momentos presentes, que además, entre paréntesis, y ahora que no nos oye nadie, no son para tanto. Porque que España pueda desaparecer porque Cataluña se enroque en una situación de huida hacia el abismo es una experiencia con la que hemos semi-mal convivido durante demasiado tiempo como para no ir comprendiendo algo mejor en las fases siguientes, o al menos tener la posibilidad de hacerlo. No porque vaya a salir la fórmula mágica del sombrero, sino porque se vaya poniendo juntos las experiencias recalcitrantes de las diferentes gentes, que no se lo toman tan a pecho, pero en cambio lo que hacen es un compromiso con la aventura de resolver los problemas. Es decir, tenemos un problema con las élites porque las élites son cortoplacistas, van demasiado a lo suyo y son muy listas, pero son muy listas en el corto plazo de sacar sus mejores rendimientos a sus inversiones y sacar los mejores rendimientos a sus inversiones políticas en elecciones dentro de X 6 meses de turno. Todo eso convierte a las élites en algo defectuoso que habría que modificar. Se automodifican ellas mismas, Dios proveerá. Pueden hacerlo los entornos que les rodean de ilustrados benévolos. Pueden hacerlo si no se dejan llevar del espíritu de trepa y el espíritu acomodaticio a lo que va viendo. ¿Y qué ocurre con las gentes comunes? Pues que también tienen la posibilidad de aportar su sentido común, que es enorme, su capacidad para adaptarse a una situación de emigrantes que se van a Alemania a trabajar como sea, o se vienen del pueblo a la gran ciudad, que construyen familias, que construyen experiencias de trabajo, que construyen vida común, y que envían mensajes de sensatez continuamente, porque no se dejan obnubilar del todo por los mediáticos impulsivos, sino que tienen su margen de distancia. Entonces, esa gente que tiene el peligro y la tentación de reconvertirse en masas de súbditos confusas, sumisas e irritables. Y en ese momento pierden el juego de su propio control de sí mismos y se convierten en masas manipulables, o que se dejan llevar porque están ya hartos y no entienden qué se pueda hacer. De manera que hay aquí una especie de juego no de maravillosos a maravillosos, sino de medianos a medianos, no de gentes que están en los cielos, sino gentes de purgatorio, que podrían explicarse mejor si perdieran su soberbia en parte y entendieran un poco mejor los otros elementos en la referencia. Y entonces sí, porque entonces lo que ha habido ha sido procesos de aprendizaje durísimos a lo largo de toda la Ilustración famosa, que habrá sido una ilustración maravillosa, pero no era tan maravillosa como para que no haya sido la época de las grandes guerras totales, empezando por las revolucionarias francesas y las totalitarias napoleónicas, y siguiendo por las guerras nacionales y siguiendo por los irracionalismos del siglo XIX y del siglo XX, de manera que nos dan y al mismo tiempo nos obnubilan. ¿Qué posibilidad tenemos nosotros de, con cierta distancia, comprender que este proceso no es un proceso que nos lleva al desastre, sino que nos lleva al borde, pero no al desastre? El paso siguiente es el paso que demos en una dirección o en otra. Y eso es un tema de libertad, y de libertad vivida en términos personales, no de ellos, sino nuestra, y en términos inmediatos, en el aquí y ahora, y no en el ya veremos después. Nada más.